Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de cómic, ya sea de novela, ya sea de serie de televisión o del mundo del cine, y hacemos una biografía ficticia como si realmente hubiera vivido. Lo intentamos hacer cronológicamente basándonos en todos los medios y los datos que tenemos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de el personaje de Agatha Christie, Arthur Hastings. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, el capitán Arthur J.N. Hastings es un personaje ficticio creado por Agatha Christie como el compañero o cronista y mejor detective del detective belga Hércules Poirot. Se presenta por primera vez en la novela de Christie de 1920, El misterioso asunto de Styles, y aparece como un personaje en otras 8 novelas y obras de Poirot, además de ser el narrador de varios otros. Hastings está hoy fuertemente asociado con Poirot debido más a los cambios en las adaptaciones televisivas que en las novelas. Muchos de los primeros episodios televisivos de Agatha Christie fueron adaptaciones de cuentos, en la mayoría de los cuales apareció impreso. Algunas eran historias en las que podía haber sido adaptado, por ejemplo, Asesinato en los Meps. Y en los escritos originales de Christie, sin embargo, Hastings no está en todos los cuentos o novelas. No está, por ejemplo, en las novelas más importantes de Poirot, como Muerte en el Nilo o Asesinato en el Orient Express. Y de las 22 novelas de Poirot publicadas entre 1920 y 1937 aparece en 7. Además, cuando Christie amplió The Submarine Plans de 1939 llamándola The Incredible Theft, de 1937 eliminó a Hastings. Hastings parece haber sido introducido por Christie de acuerdo con el modelo del asociado de Sherlock Holmes, el Dr. Watson, con quien tiene un marcado parecido. Ambos narran en primera persona, ambos tardan en ver el significado de las pistas, y ambos están como si fueran una forma de sustituto para el lector. Incluso hay similitudes en el papel. Hastings es el único amigo cercano de Poirot y los dos comparten un apartamento brevemente cuando Poirot establece su agencia de detectives. Al igual que Watson, Hastings tiene una inclinación por la especulación y los juegos de azar, así como un trasfondo militar en el Medio Oriente colonial. La presencia del inspector jefe Japp, un cercano descendiente literario del inspector Lestrade de Holmes, afinó la adopción de Christie del paradigma Holmes. En las novelas, la función literaria de Hastings cambia con el método de Poirot. En la fase anterior de su carrera, Hastings es valorado por su enfoque imaginativo de los casos, dando lugar inevitablemente a hipótesis fantasiosas que Poirot se burla suavemente. Poirot mismo caracterizó a Hastings en El misterio del cofre español como mi querido Hastings habría disfrutado de estos. Qué vuelos románticos de imaginación habría tenido, qué ineptitudes habría pronunciado. En este momento hoy lo extraño. Más tarde en su carrera el compañero es menos fantasioso y la oportunidad de especular salvajemente disminuyó mucho. Cuando surge la necesidad de un compañero en las novelas de historias posteriores es como si fuera un sospechoso. También vamos a tener otra serie de compañeros como la señorita Lennon, que en contraste directo con Hastings es completamente poco imaginativa. El señor Satterthwaite, un gran observador de la naturaleza humana que evita emitir juicios, o Ariadne Oliver, una novelista de crimen que abrió a Christie la oportunidad de la autosátira.
Aunque Hastings sigue siendo el más popular de los compañeros de Poirot, su aparición en solo 8 de las 33 novelas de Poirot indica que el servicio del personaje al propósito literario de Christie fue algo limitado. Al igual que su amigo Poirot, los detalles de la vida de Hastings antes de 1916 no se revelan, aunque el lector es capaz de identificar el año de nacimiento de Hastings como en 1886, desde el primer capítulo de Mysterious Affair at the Styles, ya que menciona que John Cavendish era un buen 15 años mayor, aunque apenas mirando sus 45 años. Esto hace que Hastings tenga 30 años al comienzo de la novela. También se menciona más tarde que fue empleado en Lloyd's antes de la guerra, y ni su nombre de pila ni su rango se mencionan en esta novela. En otra parte afirma que asistió a Eton College. Hastings se reúne con Poirot en Bélgica varios años antes de su reunión el 16 de julio de 1916 en Styles Court, Essex, que es su primer encuentro en la literatura. Los dos siguen siendo amigos hasta la muerte de Poirot, aunque hay poca evidencia con respecto a sus posibles reuniones posteriores. Hastings vio a Poirot un año antes de la muerte de este último. Hastings, aunque no es un gran detective en sí mismo, sirvió a Poirot de muchas maneras. Un exoficial del ejército británico en la Primera Guerra Mundial, es bastante valiente. Tiene valor y a menudo es utilizado por Poirot para tareas físicas como atrapar y someter a un criminal. A Poirot le gusta burlarse de Hastings acerca de ser tonto a veces, pero claramente disfruta de la compañía del capitán. En The Mysterious Affair of the Styles y los asesinatos del ABC, Hastings juega un papel prominente en la resolución del misterio, con una observación casual que lleva a Poirot a la parte culpable. En el caso del primero, al mencionar que Poirot tuvo que enderezar algunos derramamientos y adornos en Styles, le pide a Poirot que se dé cuenta de que alguien los había movido, haciendo que Poirot descubriera una prueba crucial. En el caso de este último, sugiere que el error en la dirección del destinatario del asesino fue deliberado, lo que hizo que Poirot se diera cuenta de que el asesino había dado mayor importancia a ese asesinato en particular. Hastings representa al caballero inglés tradicional, no demasiado brillante, pero absolutamente escrupuloso. Un retroceso para el caballero de la época victoriana que siempre está preocupado por el juego limpio. Aunque carece del intelecto de Poirot, Poirot a menudo complementa a menudo la capacidad de Hastings para recordar hechos y detalles sobre sus casos. Incluso si lamenta la forma en que Hastings cuenta la historia a veces. La apariencia física de Hastings rara vez se describe en las novelas porque a menudo es el narrador. Sin embargo, se menciona que él, al igual que Poirot, tiene un bigote que se convierte en un blanco de la crítica del detective y de mofa en algunas novelas. Hastings tiene un punto suave para las mujeres. En The Mysterious Affair of the Styles, Hastings estaba encantado con Cynthia Murdoch y le propuso matrimonio. Esto se convertiría en una broma en la serie, con Poirot a menudo abofeteando a Hastings, cada vez que Hastings sugiere la inocencia de una joven hermosa sospechosa de asesinato femenino. A pesar de sus preferencias e ideas victorianas de no casarse fuera, digamos, de su clase, finalmente se enamora de una actriz, cantante y acróbata llamada Dulcie Duvin, la autodenominada Cenicienta. Se encuentran en la historia Murder on the Links, la segunda novela de Poirot, y Poirot juega un papel bastante importante en la unión de la pareja. Hastings luego adquiere un rancho en Argentina y se asienta hasta la vida como agricultor. Las apariciones de Hastings en las novelas posteriores de Poirot se limitan a algunos casos en los que participa en sus regresos periódicos a Inglaterra desde Argentina. Su aparición final sería los detalles que da sobre la familia, su propia familia, la familia Hastings. Él y Dulce tienen 2 hijos y 2 hijas. Un hijo se une a la Royal Navy, mientras que el otro y su esposa manejan el rancho después de la muerte de Dulce. Grace, la hija de Hastings, está casada con un oficial británico destinado en la India. Su otra hija, Judith, aparece como un personaje en Courtney,
Judy, que es la hija menor de Hastings y su favorita, aunque el menor a quien menos se entiende. Se casa con el Dr. John Franklin, un investigador médico, y se muda a África con él. La edad de Hastings, como hemos dicho, después del primer libro se dice que tiene 30 años en el primer de Mysterious Affair de Styles, lo que dejaría al menos 60 años de edad en el primer escenario de Curtain. Esa novela fue publicada en 1975, escrita durante la guerra. No tiene vínculos con un momento específico, a diferencia de la mayoría de las historias de Poirot, y no hay mención de la guerra o cambios en los automóviles o teléfonos que podrían establecer la década desde finales de la década de 1940 hasta mediados de 1970. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.